para todos y todas. Antes que nada, agradecerles por la presencia el día de hoy en esta tarde de jueves en el marco de Alianza Campus Global, en este evento que hemos venido desarrollando toda la semana alrededor de la pluridiversidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Es un placer para mí presentar entonces a nuestro siguiente invitado. Él es Vladimir Betancourt, coordinador del Centro de Inglés Intensivo de Tennessee State University en Estados Unidos de América, magíster en liderazgo educativo de la misma institución y licenciado en educación de la Universidad Luis Amigo Colombia. Como lo pueden sentir en su acento, Vladimir es paisa, A mucho honor. entonces tiene, sí, con una amplia experiencia desde la parte de idiomas y en Tennessee State. Ya lleva un buen tiempo también, pues ya radicado en Estados Unidos. Entonces, esperamos que ese sea un espacio para aprender sobre estas cuatro letricas que, no, que tenemos como la primera duda de HBCU, ¿qué es? Y entonces, bueno, Vladimir, bienvenido y en serio es un placer, un gusto que nos acompañes en la tarde de hoy. Aquí ya Catalina, hay varios estudiantes. ok, excelente. Catalina, es para mí el placer estar con ustedes. Desafortunadamente no pudimos hacer esto presencial. La idea era que lo hiciéramos allá y llevarles y mostrar música y mostrarles comida y toda la cuestión. Pero bueno, nos tocó hacerlo virtualmente. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de la virtualidad hoy también. Y me gustaría, Cata, si de pronto nos puedes ayudar empezando a leer Por supuesto. las respuestas que hicimos hace poco, de la pregunta que hicimos hace poco, de qué es una HBCU. ¿Quién sabe? ¿Quién ha dicho que sabe? ¿Quién ha dicho que no sabe? Y si alguien sabe y quiere hablar, que nos levante la mano o que nos diga en el chat que quiere hablar y queremos escucharlos. Entonces, aquí tenemos varias respuestas. Ana María, Daniela nos dicen que no saben de qué trata el tema. María Milena nos dice que sí, que lo ha escuchado algunas veces en redes sociales y que ella lo asocia un poco con, como con una asociación de universidades. Ujú. Natalia Dávila dice que sí, que conoce como cierta parte, o sea, que tiene como una noción. Y Sandra Catalina nos dice que es como escuelas y universidades que son históricamente negras. Estos son Oh, como los fantástico. aportes que tenemos por acá en el chat. ¿Y qué significa que es una universidad históricamente negra? ¿Qué crees tú, Cata? ¿Tú has escuchado la terminología alguna vez? O si alguien quiere Yo, compartir, ¿qué significa por ser acá, una universidad históricamente negra? Hola, por puedo acá compartir. está Sandra Catalina que quiere hablarnos. Adelante, Bueno, La Sandra tocaya, Catalina, por dale favor. Sandra. bueno, resulta que eso pues fue como en el siglo XIX, donde fueron creadas universidades y colegios donde solamente estudiaban gente, digámoslo así, afroamericana, comunidades afroamericanas, ¿cierto? Ya que pues en este caso en algunas universidades eran vetados, eso es como lo único que tengo pues como conocimiento y eso surgió en los Estados Unidos. Ujú. Surgió en los Estados Unidos, sigue siendo en los Estados Unidos y es algo por lo que para mí al principio, fue como un misterio. Muchas gracias, Sandra, estás en lo correcto. Fueron creadas aquí en Estados Unidos, fueron creadas a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX y eran directamente y explícitamente para estudiantes afrodescendientes que no tenían el derecho ni la posibilidad de estudiar en las otras universidades que ya están establecidas pues por el gobierno y por los estados. En Estados Unidos la educación tiene una característica especial y que condiciona bastante em, la participación de diferentes entes gubernamentales, y es que la educación en Estados Unidos es estatal, es considerada una obligación estatal más no una obligación federal o nacional. Entonces, cada uno de los estados tiene sus leyes y esa era una de las pocas leyes en las que todos los estados estaban de acuerdo, y era que Bla, se nos cortó tu audio. Parece que se cerró el micrófono. Ay, ¿será que perdimos conexión? Sí, parece que sí. Vamos a regalarle entonces unos minuticos para que se vuelva a conectar. Ahora sí. Listo. Te vemos, no te Hola. escuchamos. Ahora sí. Ahora sí.
Perfecto. Entonces, bueno, volviendo como al tema, era simplemente como mostrarles que, o explicarles que en realidad sí lo que dijo Sandra tenía toda la razón, y es que las universidades inicialmente fueron creadas solamente para personas de descendencia negra. Listo, aquí les voy a mostrar un poquito la agenda de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver la definición de qué es una HBCU. Me disculpan, está en inglés la presentación porque ya la había hecho en inglés para unas conferencias acá, pero en realidad es muy sencillo, pues es muy poco el texto y todo. Entonces, vamos a hablar de qué es una HBCU, cuáles son los mitos y los estereotipos que encontré en lo que es la cultura sureña acá, que es algo que para mí también fue muy nuevo. Y les voy a hablar también rápidamente de mi experiencia en una HBCU, ¿sí? Entonces, como ya hemos hablado en la definición de HBCU, en realidad, estas instituciones fueron reconocidas por un cambio en la ley de educación aquí en Estados Unidos en 1964. Antes no se llamaban o no tenían la diferenciación de ser HBCUs. Y esa sigla, como lo vemos acá, es Historically Black College or University. Sí, eso significa HBCU. Entonces son colleges o universities, que aquí los colleges son más considerados como instituciones de educación técnica o tecnológica, sí, como hablar en Colombia de un SENA o bueno, de estas instituciones que no llegan a la profesionalización, sino a la parte tecnológica o técnica para preparar a las personas para el trabajo. Entonces, estas universidades originalmente eran solamente para descendientes afro, y en 1964 fue donde los empezaron a reconocer como instituciones de educación superior, los metieron dentro de los presupuestos, los metieron dentro de lo que se llama aquí el Common Core, que es como todo el programa y todo el desarrollo de estudios que deben de tener las instituciones para ser acreditadas en calidad, ¿sí? Todas las HBCU en Estados Unidos en este momento hay 112 HBCUs, y yo trabajo en una de ellas, que es Tennessee State University. Entonces, cuando yo terminé en el 2012, terminé mi pregrado en la Luisa Amigo. Yo dije que quería estudiar alguna maestría, pero en administración educativa. Y las opciones que habían en Medellín era como seguir enseñando, pues como con inglés o como con educación especial o una parte más psicológica. Y yo quería estar en la parte administrativa. Y de casualidad un día, mientras trabajaba en el Colombo, me llegó la opción de venirme a hacer mi maestría acá, a Tennessee State University. Yo entré, la vi, yo sí vi la página web y sí vi que había como mucho morenito, ¿no es cierto? Y pensé yo, pues es como medio al sur de Estados Unidos, entonces por eso son como más oscuritos, qué sé yo. Cuando llegué acá y me di cuenta que era un HBCU y que que el 70% de la población era negra, fue para mí un choque fuerte, porque uno viene con muchos, como en Colombia tenemos muchos mitos y muchos estereotipos sobre la gente negra, sí, sobre la gente negra americana. Entonces piensa uno, lo primero que uno piensa, uy, no, los gangs, esta gente vive armada, son peligrosos, va a haber tiros, sí, o van a estar fumando marihuana en todos lados, ellos son muy marihuaneros. Y viene uno como con toda esta sobrecarga, que mantienen problemas con la policía, que mantienen arrestados. ¿Será que algún día voy a ir a clase y mi profesor lo arrestaron y no me puede dar clase porque se metió en un problema o algo? ¿O cree uno que todos los negros americanos son pobres y viven en condiciones paupérrimas? Desafortunadamente, sí, los ingresos sí son más bajos para los afrodescendientes acá, pero eso no significa pobreza. Yo creo que aquí en Estados Unidos el que es pobre o la persona que vive en la calle es porque así lo ha escogido y porque eso es lo que quiere, porque las oportunidades pues son muy grandes.
Entonces, de todos estos mitos y todos estos estereotipos que yo traía de Colombia sobre los negros, que ve uno que el rap, que las drogas, que los gangs, que las peleas, ¿no es cierto? Que es como lo que nos ha vendido la televisión, fue totalmente contrario a lo que yo me encontré aquí dentro de la universidad. Porque estar dentro de un setting, dentro de un ambiente educativo, es totalmente diferente a lo que puede ir uno en la ciudad. Pónganse a pensar en Medellín, cómo puede uno ir a lugares de pronto en el centro o de pronto en las comunas, en los lugares como más peligrosos, el tipo de gente que puede ver uno. Pero a la vez también ve gente muy buena, ve gente educada, ve gente respetuosa, ve gente que trata el lenguaje bien. Y eso es lo mismo que me encontré yo acá. Lo primero que me encontré es que las morenas de la universidad, habían morenas muy bonitas, ¿sí? Muy estilizadas, muy altas, a diferencia de muchos de los tipos de morenos o de negros que ve uno en Colombia, unos rasgos muy diferentes, unos colores de piel muy diferentes y demasiado buena gentes. O sea, para mí el acogimiento que he tenido, para mí fue una gran suerte haber llegado a un HBCU, porque yo me considero una persona muy social y una persona muy de tener relaciones. Y en realidad la comunidad afroamericana aquí en TSU me recibió muy bien. Uno de colombiano, de paisa, de rumbero, de que le gusta la música, de que yo soy medio músico y siempre quería poner salsa o quería poner merengue y todos se pegan y todos bailan y de verdad que fue para mí un encuentro muy especial con la cultura afroamericana. Pero algo que me pareció muy especial es cómo se manejan las familias afroamericanas. Cuáles son las dinámicas internas dentro de la familia afroamericana? Y son en verdad lazos muy fuertes que relacioné mucho con cómo son las familias en Colombia. Sí, cómo nosotros somos tan unidos con la familia, tan respetuosos de los padres, tan dependientes o acompañantes de los padres, que aquí la ideología con casi todos los estudiantes es que tú cumples 18 y ya, tú te vas de la casa y los papás verán qué hacen y los papás se desentienden de ti, tú verás qué haces. En las familias afroamericanas esa unión es más fuerte y ese seguimiento y ese control también de los hijos y del acompañamiento en la educación en la parte social también me pareció muy grande. Entonces, eso me gustó mucho y empecé a compartir mucho con familias afroamericanas en fiestas o en la celebración de la Acción de Gracias o en las Navidades y vi como especialmente ese matriarcado que también es tan paisa o que también se vive tanto en Medellín y me gustó mucho. Entonces, eso fue otra cuestión que me cambió el concepto muy rápidamente de los afrodescendientes. Todas estas personas afrodescendientes tienen un sabor, una calidad, una sangre, esa sangre que corre por esas venas tienen un sabor para la música, para el baile y para todo eso. Y yo siendo un músico, un baterista frustrado, llegué a la universidad que tiene la mejor marching band de Estados Unidos. Esta marching band esta banda marcial se llama Aristocrat of Bands, que en realidad no leo como una traducción lógica al español. Y, y es de verdad que es impresionante el trabajo que hacen estos chicos. Son casi 280 chicos los que participan en la banda y es para mí un honor muy grande que este año, ahorita en agosto, vino a esta marching band el primer estudiante internacional que ha hecho parte de la marching band. Y sí, señores y señoras, es de Medellín, Antioquia. Es blanco, es un excelente baterista, ya es el séptimo tambor de la banda, le está yendo demasiado bien y es para mí un honor poder colaborar y ayudar en ese sentido, que es una de las cosas con las que más me preocupa en ayudarle a gente a venir y que he tenido la oportunidad con TSU, porque en realidad son
muy abiertos al cambio y a recibir a personas nuevas. Otra de las cosas que me hizo cambiar la mente es el amor y la dedicación que ponen los estudiantes acá desarrollo de la música. Además que Nashville, aquí Tennessee, el Nashville es la capital musical de Estados Unidos, entonces la música es en realidad algo muy fuerte y muy importante. En la parte académica y de negocios, encontré personas demasiado comprometidas, demasiado serias, demasiado organizadas, puntuales, extremadamente puntuales. Ahora Cata me decía, somos colombianos, demos 5 minutos. Es algo que debemos de empezar a cambiarle el chip porque en realidad creo yo que en la parte de la funcionalidad y en la parte del cumplimiento, el estar a tiempo siempre es fundamental. Si cosas pasan en la vida, pero las podemos solucionar. Entonces, para mí haber llegado a una HBCU, lo primero que ocurrió fue que me cambió todos estos mitos y estereotipos. La segunda clase que recibí salía como a las 8 de la noche y tenía mucho miedo de salir de la universidad. Y le pregunté a la profe, ¿y si es seguro caminar acá? Y me dijo, claro que sí, tranquilo, todos vamos juntos. Y todos salieron conmigo y todos me acompañaron hasta el bus. Que tranquilo, que estás en territorio seguro, que yo no sé qué. Fue una experiencia bastante bonita. Entonces, desde esta parte y desde este cambio de mitos y estereotipos, algo que yo les quiero decir es empezar a buscar como posibilidades HBCUs es en realidad muchas veces más económico y más fácil de entrar también a las universidades si alguno está pensando en migrar a estudiar o a trabajar. La segunda parte que les quiero mostrar es la cultura sureña, que para mí fue algo también una sorpresa bastante grande. Yo en el 2000 aprendí inglés, yo viví en Boston y en Providence por casi 2 años y la cultura del norte es totalmente diferente a esto. La cultura sureña, de nuevo, siento yo que es yo en Tennessee me siento muy bien porque es muy parecido a Medellín, Nashville, por la cuestión de que hay tanto árbol, que hay tantas zonas verdes, que hay medio montañitas, no como nuestras hermosas montañas, pero si uno por ahí de vez en cuando una montañita, no como en Miami o en Nueva York. Entonces me gustó mucho esa parte, pues como en la parte geográfica y del terreno. Y la cultura sureña en la parte pues de la integración y de la diversidad es muy grande. Tengo una foto de uno de los primeros. Nosotros empezamos con unos campamentos de verano y con unos intercambios estudiantiles, y estos fueron los primeros estudiantes del TDA. Yo sé que Felipe, Lema y Paola ya son profes allá mismo, creo, y ellos estuvieron aquí en el 2017, creo, muy, muy queridos. Sí, La confirmo el cultura, año 2017. ¿cómo? Sí, confirmo el año, fue más o menos Sí, 2017 sí, ellos estuvieron aquí en el finalizando. 2017 en septiembre y les tocó el desfile de Homecoming, que son como las fiestas del retorno de la universidad. Bueno, en la cultura sureña hay una parte muy importante y aquí en Nashville es la parte de la educación. Hay muchas universidades. Nashville es la ciudad de Estados Unidos que tiene más universidades en proporción a la cantidad de habitantes que tiene. Sí, es la ciudad que tiene más profesores por estudiante a comparación de las otras ciudades de Estados Unidos. Nuestro rate, ¿cómo se dice rate? Nuestra equivalencia de profe por estudiante es de 13 profes por estudiante y es la mejor de Estados Unidos. Entonces, en la cultura sureña, aunque es una cultura muy alegre, una cultura muy festiva, la parte académica y la parte histórica son muy importantes también. Esta foto que hay aquí, ese es el Partenon, que es una réplica a escala del Partenon que había en Atenas, que es el templo de Atenea. Por supuesto, en el Nashville y en el sur, el country, la música country es fundamental.
es por decir la música de despecho o el vallenato en Colombia. Se escucha en todas partes, es demasiado popular y es una industria que mueve muchísimo dinero porque no es famoso y eso me pareció curioso. El country no es famoso solamente aquí en los Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. Muchos de los grandes representantes de la música country hacen mucho tour y salen a conciertos en el exterior. Nashville, siendo la capital musical, tiene una de las calles más interesantes de Estados Unidos que se llama Broadway. Y en esta calle está lleno toda la calle. Aquí esta botico me quedó un poquito chiquita, pero es toda la calle, tiene bares. Y estos bares los llaman honky tonks. Y esos honky tonks son como decir, como decir en Colombia un cuchitril, ¿sí? Donde todo es música popular, cerveza barata y traigo barato. Claro que cuando uno paga en pesos no es tan barato, pero es toda una calle, es por ahí media milla, es por ahí, sí, como casi 1 kilómetro de solo bares, y en todos los bares, como esta es la ciudad musical de Estados Unidos, en todos los bares hay música en vivo. Es genial. Espero algún día puedan venir. Algo que no entendía la cultura sureña es que aquí hay gente para todo. Definitivamente, para cuanto deportes inventan, hay personas que lo practican. Esto es uno de los deportes más raros que yo he visto en mi vida, porque en estos carritos se monta la gente a pedalear y a tomar cerveza. Entonces van tomando cerveza y pedalean. No sé cuál sea el efecto, qué tan recomendable sea, pero es algo que me parece muy curioso y los ve uno por todas partes en el centro, ¿sí? Entonces tienen música, por lo general la gente la persona que hace entrada al frente es el que maneja pues como la dirección y es el que los anima y el que los pone a gritar, pero es full. Nashville tiene otra característica especial y es que es el destino número 1 nacional para las despedidas de solteras. Entonces, los hombres se van para Vegas a la despedida de solteros y las mujeres se vienen para Nashville. Entonces, es bastante común ver a las despedidas de solteras en estos carros pedaleando y tomando cerveza. No lo entiendo. Una de las partes más fuertes de la cultura sureña es la comida. Es muy reconocida a nivel nacional y son realmente los expertos en barbecue y en asar, especialmente las costillas o la carne de cerdo. Tienen unas formas de preparación y unos equipos y unas técnicas para asar la carne que son realmente sensacionales. Si algún día tienen la posibilidad de venir, por favor no dejen de probar esto. Y en general la comida sureña es también algo parecida a la comida colombiana porque hay mucho frito. Aquí fritan todo, aquí fritan desde el pollo hasta una galleta Oreo. La galleta Oreo la cubren en ese huevo y harina y cosas de pan y lo fritan. No entiendo por qué. Fritan los tomates, fritan los pepinos, todo, todo lo, todo lo fritan, lo envuelven en mantequilla y lo fritan. El pollo, los macarrones con queso son demasiado comunes, las coles salteadas son demasiado comunes, las habichuelas. Bueno, que aquí no se nota muy bien, pero es esto que está acá, y es lo que llaman ellos los grits, que es un tipo como de quinoa, es un cereal muy chiquito, y eso lo cocinan con la grasa de la carne y le echan leche y sabe horrible, pero les encanta. Y, y ya pues la calabaza y el coleslaw, que es como esa ensaladita de frisbee, la ensaladita que le echan a los perros allá en Colombia, que también es muy rica. Entonces, el proceso de empezar a conocer toda la cultura, de ver cómo me empecé a identificar tanto con cosas de Medellín, a un nivel diferente, por supuesto, ¿sí? A un nivel diferente, no por decir mejor o peor, sino a un nivel totalmente diferente de cómo uno se relaciona con las personas, pero lo amable que es la gente. Tú pides direcciones en la calle y toda la gente te quiere ayudar, toda la gente te colabora. Em, es en realidad muy similar en la idiosincrasia y en la forma de manejar las relaciones y las amistades a Colombia. Entonces, para mí eso fue una gran sorpresa.
De las cosas que logré vivir en Estados Unidos, una de las más importantes fue, por supuesto, mi graduación de la maestría. Eso fue en el 2017. Mi equipo de trabajo, qué pena estas fotos, no sé por qué me salieron de la presentación. Mi equipo de trabajo ha sido genial. Desde que llegué trabajé con la Oficina de Relaciones Internacionales. Fui el asistente de la oficina mientras hacía mi maestría. Y cuando me gradué, me ofrecieron el trabajo para ser el coordinador del Centro Intensivo de Inglés. Y he tenido el gran placer de trabajar con ellos desde eso. Es un equipo de trabajo muy bueno y muy activo. Conocido gente fenomenal como este loco que se llama Kerry. Este loco es un amante de Colombia. Él vivió varios meses y varias temporadas en Cartagena, Colombia. Aprendió a hablar español en la calle, habla español horrible. Imagínese un gringo aprendiendo a hablar en la plaza de mercado de Cartagena español. Entonces tiene un español bastante difícil de entender, pero ha intentado pues como mejorarlo mucho. He conocido demasiada gente muy especial. De nuevo, mi graduación. Me gradué cum laude, sigma cum laude y no, pues esto no me dejó mostrar las otras. Bueno, esa foto que no se alcanza a ver ahí es el eclipse que hubo en el 19. Ya, aquí más fotos de varias de las personas que vinieron del TDA, varios de los profes. Aquí está Santiago Largo, esta es Carolina, no recuerdo el apellido. Y ya, o sea, es lo que quería básicamente hacer con la presentación es mostrarles que si uno viene a Estados Unidos y también ve los afrodescendientes malosos y sí, pero es como en todas partes. O sea, que en Medellín hay lugares a los que ni nosotros siendo allá nos atreveríamos a ir. Hay esos lugares aquí, y esos lugares existen en toda parte. Imagino que solamente en Abu Dhabi o algo así no tendrán ese problema. Pero, pero es cambiar un poquito y es darle la oportunidad a, a, a estas personas, que sobre todo las personas cuando están en el nivel académico, cuando están en un nivel universitario, en un nivel de aprendizaje, en realidad todos somos muy iguales. Yo les decía a ellos, para mí es difícil entender qué es un HBCU porque es que eso no pasa en Colombia. Uno en Colombia, bueno, aunque están las charlas y de pronto a veces se divide uno, no tanto, yo diría que no es tanto por el color de la piel, sino como por el nivel intelectual. Tiende uno como a juntarse con las personas o a estar más fácil con personas cuando están al mismo nivel intelectual de uno o cuando hay algo que discutir o alguna empatía por alguna otra situación más que por la parte racial simplemente. ¿Sí? Entonces, mi invitación es a que conozcan HBCUs, a que cuando se hable del término, cuando se hable de la posibilidad, lo tomen como una posibilidad en realidad muy valiosa. Yo creo que para mí haber terminado una HBCU, haber terminado no, porque no he terminado, pero haber llegado a una HBCU fue una gran bendición. Fue en realidad para mí muy gratificante. No sé si hay alguna pregunta, Cata, cuéntame. Pues bueno, la invitación es, por aquí hay unos aplausos. Em, la invitación es a si tienen dudas, inquietudes, pueden alzar la mano o escribir en el chat. Yo tengo una duda inicial, Vladimir, y es de pronto esos choques culturales que a veces tenemos cuando nos enfrentamos a cualquier otra cultura. Como qué recomendaciones nos regalas para saber manejar un poco esos choques culturales que inevitablemente a veces en la misma Colombia vivimos. Mira, algo muy importante que aprendí yo aquí en Estados Unidos es la facilidad de conectarse. El networking aquí definitivamente, no sé, de lo que conozco, de lo poco que yo conozco del mundo, la forma de comunicarse y de conectarse es muy grande. Y para ellos, la regla fundamental en la conexión y la comunicación es no critiques lo que no conoces. Date la oportunidad de conocer algo nuevo. Date la oportunidad de compartir y de buscar identidad tuya en las otras personas.
Dicen por ahí que siempre lo que más nos choca a las otras personas es lo que nosotros mismos somos. Entonces, esa parte de no entrar criticando, de no entrar gozando, de no entrar, ¿no es cierto?, de darse la tranquilidad y la paz de experimentar antes de juzgar o de sacar conclusiones, yo creo que es fundamental, porque para entendernos, para poder convivir en tranquilidad, es muy importante primero aceptar a la persona como llegue, ¿no es cierto? Tengo una teoría y es que las personas no cambiamos, las personas nos adaptamos, ¿sí? Tú eres y siempre serás lo mismo, puedes adaptarte y sí, puedes cambiar tus hábitos y puedes cambiar ciertas cosas en tu vida o en tu carácter, pero en realidad la adaptación es el gran poder humano, diría yo, la capacidad de adaptación que tenemos. Perfecto, yo creo que esa mirada a veces de que aceptar que tenemos estereotipos y que bueno, acepto que tengo estereotipos, pero qué estrategias puedo hacer como para no materializarlos o exteriorizarlos. Gracias, Vladimir, por ese aporte. Hay dos preguntas más. Uniendo a la pregunta de lo cultural, tenemos una pregunta que es de pronto, esas diferencias culturales, ¿cuál te impactó más desde lo personal? Que tú dices como, Dios mío, y ya ahí paso después con la pregunta de Natalia también. Para mí, yo en realidad no entiendo el racismo. O sea, Nashville fue una de las ciudades más importantes en todo el proceso de ¿cómo se dice eso? De la abolición del racismo, de la abolición de la segregación. No sé si ustedes saben que en el pasado, hasta los años 50, 60, en los buses estaba la parte para los negros y la parte para los blancos, los baños para los negros y los baños para los blancos, los restaurantes para negros y sí, todo eso. Y, y por cuestión de una materia que vi en la maestría, me metí como a investigar y a identificar todo eso y a leer todo lo que fue Martin Luther King, lo que fue Rosa Parks, John Lewis, toda esta gente que fue tan importante en esa desegregación, se dirá, y que hoy en día todavía se ve tanto. Y entonces, cuando yo recién llegado yo en el 2015 estaba empezando eso del Black Lives Matter. Y yo no entendía, hombre, yo en la universidad y en mi trabajo y tuve estudiantes que eran negros, ¿sí? Afrodescendientes, hablaban igualito a mí, se vestían igualito a mí, y igual los quería como quería a mis otros amigos. Entonces, yo creo que en esa parte de cómo está, y no digo que sea de uno o de otro lado, porque igual en ambos lados son igual de radicales. Es entender, y es algo que intento no meterme o no parcializarme tampoco, pero siento que hay siempre esa cuestión que es nosotros contra ellos, quien sea. Si tú eres negro, estás contra los blancos, o estás contra los latinos, o estás contra los asiáticos, o estás contra los negros que vienen en la cuadra del otro lado, o estás, pero es siempre como esa rivalidad. Yo creo que eso ha sido para mí la parte más compleja de manejar. Sí, yo creo que enfrentarnos a, a esas diferencias raciales siempre nos perturba, pero desde el hecho de que no las entendemos, o sea, Ujú. como que lo justifica. Ahora hay Total. dos preguntas adicionales, Vladimir. Una, Ujú. bueno, Natalia nos dice que cuál es la diferencia, además de la población afro, cuál es la diferencia entre un HBCU y una universidad que no, pues como cuál es la diferencia entre esas dos, que no tiene esta distinción, una universidad que no es HBCU. Bueno, en realidad hay otros tipos y hay otras universidades que, ay, se me escapó el nombre en este segundo, pero son las que atienden las otras minorías, sean asiáticos, en realidad inmigrantes, pero en su gran mayoría son los que atienden o hay universidades, por ejemplo, en Miami, que son totalmente llenas de latinos, que inclusive dan las clases en español o que no exigen un nivel de inglés para entrar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es como muy dependiendo y como se ven esas culturas también allá en Medellín dentro de las universidades. Yo te cuento algo, Cata, y no sé si Carolina estará por acá.
Pero, por ejemplo, estuve en algunas universidades ahora que estoy en Colombia en agosto y algunas universidades querían hacerme atenciones, ¿sí? Y me llevaban, que me iban a llevar que al restaurante, yo no sé qué nuevo, que Super Place, hombre, no, yo no soy de eso. Bueno, vamos y íbamos, y esos restaurantes Super Place que uno no sabe qué es a comer y que son unas comidas todas chiquitas y uno bien grande, bien comelón y con ganas de unos frijoles. Y cuando fui al Tecnológico de Antioquia, Caro me dijo, ¿a qué quieres almorzar? Entonces me dijo que había en la cafetería y una sopita. Y me senté y me senté y me comí la sopa y Caro se comió conmigo la coca al lado. Y yo dije, Caro, qué bonito esta experiencia que vos te sentés acá, de que me querés atender y atender no es ir a un restaurante caro, es simplemente vivir lo que es. Y Caro me decía, o sea, cada, cada institución hace a sus personas. Y esa es la gran diferencia. Entonces, decirte como cuál es la diferencia entre una HBCU, porque aquí hay HBCUs que tienen mucha plata, como hay HBCUs que también son muy pobres, como hay universidades donde el 80 al 90% de personas son blancas y son riquísimas. Hablemos, bueno, aunque en Harvard no es así, Harvard es 80% asiático, pero hay muchas instituciones que son totalmente de descendencia pues europea y manejan un nivel también muy bajo socioeconómico. Entonces, por ende, yo diría que esa diferenciación y también se ve en Colombia es como por la diferencia socioeconómica o la cantidad de plata que tenga la universidad para invertir en la investigación y en el desarrollo de los programas. Perfecto, gracias. Sí, tenemos entonces tres preguntitas más. Una va orientada, nos la hace Sandra Catalina y nos dice que para ingresar a un HBCU como extranjero, ¿cuáles son como los requisitos que se tienen o qué elementos se debería tener en cuenta como para irse preparando? Bueno, en realidad entrar a un HBCU tiene las mismas condiciones que cualquier otra universidad. Lo que varía en si tú aplicas a Harvard o aplicas a Tennessee State University. Si usted algún día quieren estudiar en Harvard, en Johnson Johnson, en Yale, o en UCLA, sí, en cualquiera de estas grandes universidades, no es imposible. Lo que pasa es que tienen que prepararse a ser muy tesos, porque son demasiado competitivas. Entonces ahí lo que varía es eso también, es como mirar el nivel de las posibilidades, no solamente el conocimiento y de las habilidades académicas que tienes, sino también de la posibilidad económica, ¿sí? Hablar un semestre en TSU para un estudiante internacional puede valer 10.000, 11.000 dólares, en Harvard vale 85.000 dólares, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que mirar también, es muy importante también mirar los tipos de becas o de posibilidades de trabajar dentro de la universidad. Hoy en día se está abriendo mucho aquí en Estados Unidos que los estudiantes internacionales puedan trabajar dentro de las mismas universidades. Entonces yo creo que esa es una parte muy interesante para mirar. Por lo que digo que el HBCU puede ser una opción más fácil, por lo menos para ingresar. Si vienes a hacer tu pregrado, busca un HBCU, entras, el primer año es lo mismo en todas las universidades, básicamente. Entrar por una HBCU es más fácil porque el nivel de aceptación es más alto y el nivel de competencia es más bajo, ¿sí? Para aplicar, digo yo. Entonces, es en realidad escoger y conocer. En una presentación que estoy haciendo allá en Colombia hablaba, cuando uno va a buscar una universidad, ¿qué es lo primero que mira? Y por lo general todo lo primero que miramos es cuánto vale. Y para mí es lo último, ¿sí? Debe ser el factor decisivo al final, pero para mí lo primero que uno debe mirar es qué cantidad o qué conectividad puede tener una institución. Y creo yo, algo que se me olvidó agregar ahora, creo yo que para personas latinas, las HBCU reciben mejor a los latinos que otras universidades que puedan ser con un nivel más alto de descendencia europea. Y tenemos la última pregunta, Vladimir, que la hace Natalia Dávila, que nos dice que en la actualidad todavía existen rezagos de la segregación que se vivió en el país. ¿Qué tan fuerte se puede como percibir? Bastante, tristemente bastante. Como te digo, es de ambos lados. La segregación no es tan evidente como de que tengan este baño es para blancos y este baño es para negros.
pero si hay muchas, por ejemplo, lugares de la ciudad donde van más que todo blancos o van más que todos negros. Si un negro decide entrar a un lugar de blanco, un blanco, uno de negros, probablemente no hay problema, pero se siente la tensión en el ambiente, ¿sí? Es como nosotros como latinos un día nos fuimos a pasear unos amigos y nos fuimos a un lago y después nos dio por entrar a comer en un lugar que se veía así súper country, pues súper tradicional. Cuando entramos al frente de la entrada, lo primero que había es la bandera de la Confederación. Y nosotros como que, y ahí todo el mundo volteó a mirar, nosotros como que, no, que vámonos. Y yo, no, cariémosla, vamos, sentémonos y comamos. Y sí, de verdad la tensión fue un poquito desplicente. No pasó nada, pero se sintió la tensión. Sí, entonces yo creo que desafortunadamente el racismo es muy fuerte y es muy fuerte de ambos lados, porque no es solo de los blancos hacia los negros, sino también de los negros hacia los blancos, desafortunadamente. Perfecto. Ujú. Gracias. Espérenme un segundo acá. Gracias, Vladimir, por esa respuesta también tan honesta, porque inevitablemente tenemos que reconocer que todavía existen esas diferentes formas de ver el mundo y que no importa dónde estemos y a veces nuestro mismo país enfrentamos un poco esas diferencias y esas diferentes formas de pensar, de ver el mundo y de relacionarse con las demás personas. Por eso también es que realizamos este tipo de eventos como el que hemos venido desarrollando esta semana, orientados a entender un poco esas diversidades, no solo desde femenino, masculino, o sea, no desde los géneros, desde los gustos, desde las diversidades desde los diferentes puntos de vista, desde nuestros orígenes, como nos comentaba por acá Juan Fernando en el chat. Entonces, esta es la invitación a abrir un poquito nuestra mente, ir formando ese perfil global y entre eso está entender esas diferencias que nos hacen únicos, pero que también nos unen como ciudadanos de este mundo que me gusta llamar. No Entonces, mirar con Vladimir, envidia o con muchas gracias. recelo, no mirar con envidia o con recelo a esas personas internacionales que puedan llegar a la universidad, que ahora esta movilidad internacional está tan grande y ustedes tienen una oficina de relaciones internacionales tan supremamente activa. Y es acoger a esta gente, intentar hablar con ellos, compartir. Sí, eso en realidad nos cambia siempre la perspectiva y es para mí siempre una experiencia maravillosa y de mucho enriquecimiento. Entonces, esa es la invitación a que hoy en día hay muchas posibilidades, hay muchas herramientas que pueden utilizar para salir, conozcan, conéctense con el exterior y aprendan. Tan diversa es tu vida y tan diversa es tu forma de pensar, tan rico y tan bueno como serás, porque para mí no hay nada más peligroso que caer en la parte de la segregación y el racismo. Porque una vez entras ahí y lo empiezas a aceptar o lo tomas como una charla, es complejo salirse. Por eso intento estar como muy apartado, inclusive con los latinos, que no, que es que los latinos tenemos que ganarnos el lugar. No, muchachos, no estamos en la casa de nosotros. Gracias, Vladimir, por esa reflexión Bueno, final. Bueno, a todos y a todas, gracias por la presencia en esta tarde, el día de hoy. A Vladimir, muchas gracias también por compartirnos su experiencia. Resolvimos varias dudas y nos queda siempre el antojo de ir a TSU, de ir a Nashville para bienvenido conocer siempre. toda esta experiencia de primera mano. Por aquí ya en el chat nos están diciendo que muchísimas gracias y con eso entonces damos por terminado nuestro encuentro de esta tarde y que tengan todos y todas un feliz día y hasta luego. Luego, Hasta luego. peace and love. Bye bye. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.